Bueno, vamos a continuar, ¿no? No se olviden poner su nombre de vuelta en el chat y vamos a esperar un minutito más a que se conecten los compañeros. Bueno, estábamos acabando de ver el concepto de justicia que establece o que ofrece John Rawls, ¿no? Y que introduce el término o la idea de equidad, ¿no? Para salvar las desigualdades del igualitarismo, ¿no? Como estábamos viendo al último antes de ir al receso, ¿no? Y también, por su parte, Jürgen Habermas, ¿no? Nos ofrece su concepción de justicia y señala que la identifica con la moral, que comprende las normas universales que trascienden aquellas preferencias individuales y grupales que tienen que ver con los valores, ¿no? Entonces, la justicia, ¿verdad? Desde el punto de vista subjetivo y de las normas naturales y de la moral, ¿verdad? Trasciende y tiene una, una posición, digamos, superior y e inspiradora en cuanto a las preferencias individuales y grupales que tienen que ver con los valores, ¿verdad? Los valores individuales no pueden contradecir la idea de la justicia, ¿verdad? Y tampoco los valores grupales, ¿no? El, la, la idea de si bien cada sociedad va a tener su propia concepción de justicia, no va a ser tan diferente, ¿verdad? No va a ser, digamos, no va a, siempre va a apuntar a lo correcto, como estábamos diciendo, ¿verdad? Entonces, estas preferencias individuales y grupales no, no pueden, según Jürgen Habermas, ¿no? estar en contradicción con las normas universales, ¿no? O con la idea de la justicia, ¿no? Ahora, la justicia, dice, debe depender de la legitimidad política, sosteniendo que el proceso de discusión y decisión democrática es la única forma de construir principios morales intersubjetivos como el de la justicia, ¿no? Entonces, solo con la legitimidad política, o sea, solo con la aceptación, ¿verdad? De las normas, se va a poder, se va a poder construir principios morales que sean socialmente aceptados. Por eso dice intersubjetivos, ¿verdad? Subjetivos porque es del foro interno de cada uno, pero intersubjetivos porque todos los que vivimos en esa sociedad vamos a tener la misma idea de justicia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a formar esos principios intersubjetivos desde la legitimidad, ¿verdad? Desde que cada persona sometida al poder de las instituciones acepte la idea de la justicia que se le están proponiendo, ¿no? Entonces, para ello va a tener que pasar por un proceso de, digamos, democratización, ¿verdad? Donde existe una discusión y una decisión democrática que construya estos principios morales, de acuerdo a Jürgen Habermas, ¿no? El, y bueno, democratizar algunas instituciones sí, es algo también sano, ¿verdad? Debería haber un poco más de democracia, digamos, en cuanto a las resoluciones de la administración pública, por ejemplo, ¿no? El, Se debería poder dejar participar eh, tal vez al contribuyente, ¿verdad? El, Eh, ¿Por qué tantas personas que han vendido su auto con poder ahora se ven afectadas por impuestos? ¿Por qué no se les escucha? ¿No? ¿Por qué no se democratizan las resoluciones para hacer una idea eh, más, más justa, para tener un resultado mucho más legítimo, ¿no? Pero bueno, eso de la democratización es solamente una idea, un ideal, ¿no?
Ahora, si si se logra esta, digamos, discusión democrática para construir principios, ¿no?, intersubjetivos, el, el reconocimiento recíproco de todos los seres humanos como personas y el procedimiento para establecer normas válidas son los dos pilares que levanta la teoría de la justicia, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que reconocer que todos los seres humanos somos iguales, todos somos personas y tenemos los mismos derechos y obligaciones. No somos iguales así fácticamente, ¿verdad? Pero somos iguales en cuanto a súbditos, en cuanto a, eh, a personas que se encuentran debajo de las prescripciones de la ley, que tenemos que cumplir con con las mismas prescripciones legales, ¿verdad? Desde ese punto de vista somos iguales, ¿verdad? También tenemos nuestras diferencias, pero estamos hablando desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, todos tenemos que reconocernos así como personas con los mismos derechos y obligaciones, ¿verdad? Y tiene que, además, existir un procedimiento, ¿verdad?, legal, ¿verdad?, de una norma que otorgue las atribuciones a un conjunto de personas para crear las normas, ¿verdad?, y que se establezcan las normas así creadas mediante un procedimiento legal y que sean tomadas como válidas, ¿verdad?, para que se pueda, digamos, el considerar a a las resoluciones, a las, a las instituciones públicas como justas, ¿verdad? Tenemos que hacer que esta justicia de la que estamos hablando, ¿no?, se armonice con la legitimidad política. Y para eso, ¿qué tiene que haber? Participación, ¿verdad? Tiene que haber democratización de las resoluciones y tiene que haber reconocimiento de que todas las personas, bueno, de que todos los seres humanos somos personas, ¿verdad? Desde ese punto de vista somos iguales y tiene que haber un procedimiento legítimo aceptado por todos para poder crear las leyes que nos van a obligar a hacer algo o a no hacer algo en su caso. Ahora, Ronald Dworkin, ¿no?, en cuanto a la justicia, dice que es algo que nosotros interpretamos, ¿no? Es una institución que cada uno, de la que cada uno se forma una idea, ¿no? Y por eso la justicia es siempre una interpretación. El sentido de justicia tiene que ver siempre con una actividad interpretativa de los actos y sus consecuencias, ¿verdad? Como habíamos dicho al principio, ¿no?, para calificar algo de justo o injusto tiene que exteriorizarse, ¿no? Y, y, para, y cuando se exterioriza y lo calificamos de justo o injusto, indudablemente estamos realizando una actividad valorativa, ¿no? Estamos interpretando las consecuencias de ese acto, ¿no? Y por eso decimos ya es justo o, bueno, es injusto en su caso. Ahora, para Dworkin, la justicia como equidad descansa sobre el supuesto de la existencia de un derecho natural que todos los hombres y mujeres, de todos los hombres y mujeres a la igualdad de consideración y respeto, ¿no? Entonces, si todos tenemos derecho a la consideración a- al respeto y a la consideración de igualdad, ¿verdad? Como súbditos bajo del sistema normativo, no iguales como ya hemos explicado hace rato, ¿verdad? ¿No? No somos iguales, ¿no? Pero estamos sometidos a las mismas normas, ¿no? Y desde ese punto de vista, bajo las prescripciones de la ley, somos todos iguales, ¿no? Todos somos iguales para la ley, eso es lo que quiere decir. Ahora, la justicia como equidad, ¿verdad? Para Dworkin, ¿no?, descansa sobre el supuesto, como dice, de que existe un derecho natural, ¿no?, a la igualdad de consideración y al respeto, ¿no? O sea, al respeto de tus derechos fundamentales. Y como ya habíamos hablado de la igualdad de consideración como sujetos sometidos a las normas, ¿no? Entonces ahí vamos a formar normas con equidad, ¿verdad? O reglas con equidad y no reglas solamente igualitarias que recaigan en las injusticias del igualitarismo, como habíamos
estado viendo en la parte de John Rawls, ¿no? Ahora, por último, sostiene este filósofo Ronald Dworkin que la justicia distributiva debe ser compatible la igualdad de las oportunidades y reparto de las libertades con la igualdad de la consideración y respeto de todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la justicia distributiva? La que da a cada cual lo que le corresponde, ¿verdad? Entonces, esta justicia distributiva tiene que hacerse compatible con la igualdad de oportunidades, ¿verdad? Al acceso, digamos, de aquellos cargos limitados, como habíamos visto, que, bueno, no todos pueden ejercer los cargos públicos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esta es una injusticia, ¿no? Porque solo algunos se van a beneficiar, digamos, de los sueldos que reportan estos cargos. Pero para salvar esa injusticia, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que, eh, tenemos que hacer que haya igualdad de oportunidades al acceso a esos puestos, ¿no? Y luego algunos accederán y otros no, de acuerdo a criterios de competencia, y se soportará aquella injusticia, ¿no? Y el reparto de las libertades además señala como la igualdad de consideración y respeto de todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, el reparto de las libertades tiene que ser para todos los ciudadanos, ¿verdad? Todos tenemos que tener los mismos derechos y las mismas garantías y los mismos, y se tienen que respetar nuestros, nuestras, nuestras libertades individuales, ¿no? O nuestros derechos fundamentales. Entonces, todos tenemos en el reparto de libertades nos tienen que caer a todos, ¿verdad? Yo tengo derecho a la salud, como tú tienes derecho a la salud, como el otro tiene derecho a la salud, y todos tenemos derecho a la salud, ¿verdad? No solamente para algunos, ¿no? Por eso dice con la igualdad de consideración y respeto a todos los ciudadanos. Y al respecto, ¿no? Robert Alexis señala, establece su concepto de justicia y lo relaciona con la distribución y la compensación, o sea, con algo que tiene que ver con una medida, ¿verdad? Entonces, considera la realización universal de la justicia, supone una acción, pero también un pensamiento, y este pensamiento, ¿verdad?, de la justicia se llama filosofía del derecho, y concluye que la justicia es la corrección en la distribución, ¿no? Entonces, puede haber errores en la distribución, pero hay que corregir. Entonces es una justicia correctiva, ¿no? Tiene que haber una corrección en la distribución y en la compensación. Y las cuestiones de justicia son cuestiones morales, ¿no? Entonces, las decisiones jurídicas, o sea, de la justicia, ¿verdad?, de los órganos que administran justicia, tienen que tratar o versar sobre la distribución y la compensación, ¿verdad? Tenemos que compensar al que se le ha quitado y darle lo que le corresponde. Tenemos que distribuir en un justo medio lo que a cada cual le corresponde. Y por ello las decisiones jurídicas tratan esencialmente de cuestiones morales, ¿no? Eso dice. Y entonces, desde el punto de vista de Robert Alexi, la justicia eh, así descrita es solamente una justicia correctiva, una justicia distributiva, ¿verdad? Que tiene que ver con el dar a cada cual lo que le corresponde. Y además, Robert Alexi también rescata otra teoría que es la que establece que el derecho extremadamente injusto no es derecho, ¿no? Pero se plantea la pregunta de cómo sabemos cuando estamos en presencia de un derecho extremadamente injusto para decir que este derecho o esta regla, esta norma, no es derecho, ¿no? Y bueno, Robert Alexi responde él mismo diciendo que son en los casos de extrema injusticia, la fórmula otorga prioridad a la justicia material sobre la seguridad jurídica. De esa manera incorpora un límite externo al derecho. Este límite se define sustancialmente por el núcleo de los derechos humanos, ¿no? Entonces, cuando un derecho es extremadamente injusto, ¿verdad? Cuando, cuando dentro de sus prescripciones afecta a los derechos humanos, que es el núcleo del límite de los derechos.
Ninguna norma puede afectar a los derechos humanos, ¿no? Entonces, cuando una norma afecta de manera directa a los derechos humanos, estamos frente a una extrema injusticia, ¿no? Bueno, así es como, entre comillas, la respuesta que el mismo Robert Alexis se da, ¿no? Ahora, también aparte de estas ideas que cada autor tiene de la justicia y como podemos ver, no es algo, no es algo que pueda unívocamente definirse, no puede establecerse un concepto general y mucho menos universal de justicia, ¿no? También existen otras concepciones que no lo intentan definir, sino que le dan el- la, no, no le otorgan una definición, pero sí la estudian o la observan desde diferentes enfoques, ¿verdad? Como igualdad, como imparcialidad, como ventaja o conmutativa también. Y eso vamos a ir viendo ahorita, ¿no? En la justicia como igualdad, ¿no? Se establece que una idea de justicia parte del presupuesto de que las personas son por naturaleza iguales y da por resultado el postulado según el cual todas las personas deben ser tratadas del mismo modo, ¿no? Sin embargo, esto es evidentemente falso porque las personas somos distintas, ¿verdad? Entonces, la justicia como igualdad no puede ser concebida desde esta manera, pero sí, digamos, podemos establecer o podemos interpretar que lo que quiere significar la justicia como igualdad es que en un orden social, al conferir derechos e imponer obligaciones a las personas, no se debería tomar en cuenta ciertas diferencias, ¿verdad? Si tú cometes un delito, tienes que ir al mismo tiempo a la cárcel que si yo cometo un delito o que si alguien blanco comete un delito o alguien de mucho dinero o alguien de escasos recursos, ¿verdad? ¿No? No deberían tomarse en cuenta ciertas diferencias, ¿no? Entonces, el, así podríamos, digamos, justificar este postulado de la justicia como igualdad, pero luego nos surge la pregunta, ¿y qué diferencias deberían tomarse en cuenta y cuáles no deberían tomarse en cuenta para, para tener en cuenta este enfoque de la justicia como igualdad, ¿verdad? Si nos señala que al conferir derechos y obligaciones no deberían tomarse en cuenta ciertas diferencias, ¿no? Entonces, ¿cuáles son aquellas ciertas diferencias que sí vamos a tomar en cuenta para que, eh, para que no, para que no tengan las mismas obligaciones? ¿Y cuáles no vamos a tomar en cuenta, ¿no? El, la tercera edad es algo que tomar en cuenta, ¿verdad? En cierto punto ya no tienen, disminuye, por ejemplo, el pago de impuestos de las casas, es el 50% nomás ya, ¿verdad? Entonces, sí impone obligaciones, pero toma en cuenta ciertas diferencias, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles diferencias y en mérito a qué se califica estas diferencias como válidas para tomar, para establecer algunas prerrogativas especiales en la norma? No se sabe, ¿verdad? Esa respuesta no, no se ha establecido, ¿no? Solamente nos ponemos la cuestionante esa que qué diferencia debería tenerse en cuenta y qué diferencia no, ¿no? Y es así que, bueno, la mayoría de las instituciones eh, son las que interpretan cuáles son las diferencias que se toman en cuenta, ¿verdad? El, por ejemplo, vas al banco, ficha preferencial, ¿verdad? Qué clase de personas es justificadamente tratada de diferente manera? Tercera edad, embarazadas y discapacidad, ¿no? Bueno, se acepta porque esas diferencias son, bueno, notablemente, digamos, están en desventaja, ¿no? Se sienten más incómodas a la hora de tener que esperar en la fila más que una persona que está en el pleno uso de sus facultades, pues, ¿no? Físicas. Entonces, eso sí hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces ahí estaríamos, digamos, un poco
justificando esta teoría de la justicia como igualdad, ¿no? Ahora, también existe el enfoque de la justicia como imparcialidad y la justicia como ventaja mutua, ¿no? La justicia como imparcialidad implica que las personas no deberían mirar las cosas desde su propio punto de vista solamente, sino interpretar o intentar encontrar una base de acuerdo que sea aceptable, una base de acuerdo que sea aceptable desde todos los puntos de vista, ¿no? Entonces, no puedo solamente ir hacia o tomar como válido mi punto de vista o parcializarme hacia mi lado, ¿verdad? Tengo que ser imparcial, tengo que intentar ser imparcial, tengo que intentar ver o tomar en cuenta el enfoque de las otras, eh, de, de las otras personas o de las otras, eh, de los otros sujetos que tienen que ver con el caso o tienen que ver con el hecho, ¿no? Si no voy a tomar en cuenta, entonces lo único que voy a hacer va a ser dar un punto de vista parcial, ¿no? Parcializado hacia mi criterio. Entonces, para no ser injusto, ¿verdad? Pecando de parcializado, tengo que intentar ser imparcial y al intentar ser imparcial, pues tengo que abandonar mi propio enfoque y tengo que intentar también el, ver desde el punto de vista de los demás para poder plantear una base de acuerdo, como dice aquí, ¿no? Como, bueno, es lo que se intenta de, por ejemplo, en la conciliación, ¿verdad? No sé si algunos han visto la, la propaganda de la conciliación judicial, ¿verdad? Del señor don no sé qué y la señora que no le quiere devolver su anticrético, ¿verdad? Entonces, ahí, el, cuando yo voy a ir a discutir, ¿verdad? O a plantear mi punto de vista, no tengo que intentar ser también imparcial, tanto como la autoridad que va a dirigir la conciliación, ¿no? Porque si no voy a ponerme en los zapatos del otro, entonces, ¿para qué voy a conciliar? ¿No? Directo diré que no puedo conciliar porque no le entiendo su punto de vista y yo creo que me tiene que pagar nomás y no me importa, ¿no? Y la justicia como ventaja mutua, ¿no? Consiste en que el resultado de lo justo debería representar para ambas partes una ganancia sobre lo que habrían adquirido si el conflicto continuara, ¿no? Tal vez si el conflicto continuara, tú habrías acabado con la propiedad. Tal vez si el conflicto continuara, yo habría acabado con la propiedad, ¿no? Entonces, si vamos a ver una ventaja mutua, ¿verdad? Necesitamos una ganancia sobre lo que habríamos adquirido si el conflicto continuara, ¿no? Si tal vez el conflicto continuara, hubiera sido tuyo. Si tal vez continuara, fuera mío. Entonces lo vendemos y nos repartimos todo, ventaja mutua, ¿verdad? ¿Ya? Pero algunos intentando aplicar la justicia desde este enfoque, desde este punto de vista como imparcialidad, como ventaja mutua, es que a veces en este ejemplo de la conciliación judicial, eh, lo que pasa es que a veces por querer ser justos se puede también afectar a una de las partes y bueno, desde mi punto de vista, lo que hace esto de la conciliación en la parte patrimonial es solamente fomentar la irresponsabilidad del deudor moroso. Porque ¿a qué vas a conciliación, verdad? ¿Qué dice qué se puede conciliar? Los derechos patrimoniales, las deudas, los anticréticos, ¿verdad? Entonces, tú le prestas a alguien 10,000 para que te devuelva 12,000, ¿verdad? En cierto tiempo. Ha pasado ese cierto tiempo y no te ha devuelto ni papa. Le vas a llamar a conciliación judicial, ¿no? Después de que seguramente ya las llamó por teléfono, las has buscado a su casa, lo has difamado por internet y todo lo demás, ¿no? Le vas a llamar a conciliación judicial. ¿Y a qué va a ir a conciliación? Le has prestado 10, tal vez te va a decir, ya ahorita tengo 9, tengo 8, ¿no? Pero tú para ese momento ya debías haber tenido 13, ¿no? ¿Y qué vas a decir? Ay, tal vez no me va a devolver, tal vez no tiene bienes a su nombre o tal vez en el juicio va a hacer desaparecer hasta que le demande, porque si ya le estás llamando a conciliación, es como una alarma, ¿verdad? De decirle, oye, te voy a demandar, ¿no? Entonces, hasta que efectivamente le demandes, puede ser de que oculte ese dinero. Entonces, ¿qué vas a hacer?
Ni modo, vas a tener que aceptar y encima de haberle dado así tu liquidez, de haberle prestado liquidez, te va a devolver menos de lo que le has prestado y mucho menos de lo que se ha comprometido a pagar, pues. Y tal vez vas a aceptar o tal vez muchas personas están aceptando. ¿Quién no aceptaría? Si tanto le has buscado para que te pague tus 13, después le has dicho, sabes que ya no me, olvídate del interés, devolverme mis 10 y todavía no te han pagado, has tenido que ir a la conciliación y te ofrece 8 o 9. Vas a aceptar, pues obvio que vas a aceptar. ¿Y qué va a pasar ahí? Va a ser como una mala forma de justicia, como ventaja mutua, pues, ¿no? Porque al final no va a haber pues ventaja mutua, ¿verdad? Pero eso, digamos, ejemplificando, ¿no? Ahora, también existe la justicia conmutativa y la justicia distributiva, ¿no? La justicia conmutativa, ¿no? Es algo eh, que Aristóteles denominaba justicia correctiva, ¿no? Entonces, para eso, para que se aplique esta justicia, tiene que existir cambios, o sea, tiene que darse a cada uno o restablecerse una situación a su, a una situación en el que cada uno reciba lo que le merece, lo que merece o obtenga según sus méritos para igualar las ventajas y desventajas en las relaciones entre los hombres, ¿no? Entonces hay que repartir bien para que todos tengan de acuerdo a lo que les corresponde, ¿no? Y esta justicia conmutativa tiene algunos actos propios como los intercambios de bienes y su justo medio, ¿no? Entonces tiene que ver siempre con una proporción de equivalencia, ¿no? Tú tienes que tener solamente lo que te corresponde, el otro lo que le corresponde, el otro lo que le corresponde, y nadie tiene que tener de más y nadie tiene que tener de menos, ¿no? Esta es la proporción de equivalencia. Esta proporción de equivalencia, en cuanto a lo jurídico, normalmente se establece en la suscripción de contratos, ¿no? Porque yo hago un trabajo que creo que vale 100 pesos y en el contrato tú vas a comprometerte a pagarme los 100 pesos, ¿verdad? Igual trabajo por igual remuneración, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Justicia conmutativa, ¿verdad? Te estoy cambiando mi trabajo por tu plata o tú me estás cambiando tu plata por mi trabajo, ¿no? Para que yo te lo arregle algo. Ahora, también existe la justicia distributiva, que es una especie de justicia que tiene como actos propios la distribución de bienes y cargas comunes y su justo medio, ¿no? Entonces, este, justicia conmutativa y distributiva se asemejan, ¿no? Y tienen mucho de parecido en sus conceptos, ¿no? Solamente que también aquí se hace referencia a las cargas comunes, ¿no? Que también tienen que distribuirse equitativamente o de manera justa las obligaciones, ¿verdad? A eso se refiere. Y también tenemos el enfoque de la justicia equitativa, la justicia legal y la justicia retributiva, ¿no? La mayoría, como ven, la justicia equitativa es una parte de la justicia legal que tiene como actos propios que pueden reportar algún provecho o algún daño, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, si a vos te han quitado tu propiedad, te han despojado de tu propiedad, te han hecho salir a patadas, ¿verdad? Pero tienes el título propietario, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tienen que hacer las instituciones? Tienen que restablecerte la condición de propietario y darte posesión también, ¿verdad? Tienen que asegurar tu ejercicio de tu derecho propietario, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a representar un provecho, ¿verdad? De tu acción, de tu demanda, va a resultar un provecho. ¿Cuál es el provecho? Que te van a restituir esta la posesión, ¿verdad? Le van a hacer salir al que te ha botado patadas sin razón, ¿no? Y también puedes reportar un daño, ¿verdad? La justicia equitativa. ¿Qué pasa si tú has cometido un delito en contra de una persona? Entonces, esa persona te va a demandar y por equidad, ¿qué va a pasar? Va a reportar, te vas a ir a la cárcel, vas a afectar tu derecho a la libertad, ¿verdad? O sea, uno de tus derechos personales,
pero de manera equitativa, porque es lo que te corresponde por haber cometido un delito en contra de la persona que te ha denunciado. Luego está la justicia legal, ¿verdad? Que es definida como la virtud en cuanto afecta a otros y cuyos actos son todos los actos de todas las virtudes y su justo medio es el de cada virtud, ¿no? Entonces la justicia legal es la justicia, ¿no? Que se exterioriza en nuestros actos que afectan a los demás, ¿verdad? Si afecta tu derecho, pues ilegal, ¿verdad? Si no afecta tu derecho, pues será legal, ¿verdad? El ejercicio de mis derechos o de mis virtudes, ¿no? Entonces, por eso dice que los actos de la justicia legal son los actos, todos los actos de todas las virtudes, ¿verdad? Exteriorizados y que pueden afectarte. Y su justo medio es el de cada virtud, ¿verdad? Mi virtud no tiene que afectar a tu virtud. Esto lo expresa Aristóteles. Y luego está la justicia retributiva, ¿no? Que concierne al derecho perfecto y consiste en dar al otro lo que tiene derecho a pretender, es decir, la recompensa de vida, ¿no? Te tienen que retribuir lo que te corresponde. ¿Qué pasa si en el caso del anticrético se ha cumplido el trato, tú te quieres ir de la casa y no te quiere dar tu plata, ¿no? Vas a ir a las instituciones pertinentes, vas a hacer la demanda, la acción y vas a obtener una resolución que va a hacer que te den lo que tenías derecho a pretender. ¿Qué tenías derecho a pretender? Que te devuelvan el dinero desde el día en que se ha cumplido el contrato, ¿no? Y de eso se trata la justicia retributiva, ¿no? Ya se nos va a acabar el tiempo, ¿no? Vamos a quedar ahí, con eso terminamos esta lección de la justicia y el derecho, ¿no? Y la siguiente clase vamos a, por la siguiente, sí, las últimas dos clases que nos falta, vamos a ver un temita de ética del abogado, ¿no? Entonces, quedamos ahí, no se olviden hacer, como siempre, les recomiendo su trabajo final, ¿no? Y la fecha de entrega límite es el día del examen, así que no se dejen. Nos estamos viendo la próxima clase y que tengan buen fin de semana. Hasta luego, Lice. Hasta luego.